Bueno, buenos días. Hoy vamos a estar revisando la primera parte de este tema que nos corresponde el día de hoy, que es el de trastornos sexuales. Recordemos que este tema se divide en dos partes. Y la razón por la que se divide en dos partes es porque se generan muchas preguntas acerca de este tema y porque realmente vale la pena hacerlo con calma, hacerlo con pausa y tomarnos dos clases para hablar a profundidad de este tema en particular, porque es un tema bastante interesante y que infortunadamente no se conversa lo suficiente en el pregrado. Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre trastornos sexuales. Específicamente vamos a hablar sobre trastornos sexuales de funcionamiento. Esto es una de las primeras cosas que hay que aclarar, y es que vamos a diferenciar entre los trastornos sexuales de funcionamiento y las parafilias. En esta clase no vamos a revisar parafilias, sino solamente funcionamiento. ¿Por qué? Varias cosas. Primero, el tema de las parafilias no es tan común como uno lo esperaría. Y segundo, pues porque no hay demasiada evidencia en términos de sistema nervioso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los trastornos de funcionamiento sexuales y los trastornos parafílicos? Recordemos que cuando hablamos de trastornos parafílicos tenemos dos criterios para diagnosticar cualquier tipo de parafilia. Y el primer criterio tiene que ver con que la persona sienta un malestar clínicamente significativo derivado de que es la única manera de alcanzar el orgasmo. Ejemplo, una persona que le guste que su pareja se vista del otro género, de hombre o de mujer. No estamos hablando de que tenga una parafilia o tenga una enfermedad, sino que sería una parafilia o una enfermedad si la persona se siente si le genera malestar, que la única manera en la que alcanza el orgasmo es solamente si su pareja está vestido de esa manera, y eso le genera tristeza o le genera incomodidad. Si le genera ese malestar clínicamente significativo que le afecta a las áreas de ajuste, podríamos estar hablando de un trastorno. Pero si por otro lado la persona se siente tranquila, se siente cómoda, se siente segura con su pareja de esa manera, bueno, está perfecto, no hay ningún lío, o sea, ya hace parte de su sexualidad. Entonces, de la misma manera que una persona, por ejemplo, que tiene miedo, la diferencia entre un miedo y una fobia es que afecte las áreas de ajuste. Aquí pasa exactamente lo mismo, y es que el malestar derivado de su práctica sexual le genere malestar, que todos tenemos diferentes preferencias y demás, pero en general lo que yo esperaría es que no todos utilicemos el mismo método o alcancemos el orgasmo de la misma manera. Yo esperaría que se diversifique en la medida del tiempo. Y eso quiere decir que se espera que usted no solamente utilice, no sé, digamos, si una persona que tiene prácticas sadomasoquistas, uno podría decir que eso es una parafilia, y el punto está en que no necesariamente. Si además de eso tiene otras prácticas sexuales, además de eso puede alcanzar el orgasmo de otras maneras, entre comillas, más tradicionales, pues en ese caso no vería ningún problema en que la persona tenga algún tema de parafilia o algo parecido, porque no sería así. Si por otro lado la persona, la única manera en que alcanza el orgasmo es solamente si su pareja tiene puestos ciertos tacones o solamente si su pareja hace ciertos gestos, ahí ya estaríamos hablando de una parafilia, en un caso específico de un fetichismo. Entonces, el primer criterio para diagnosticar parafilia es que la persona solamente pueda alcanzar el orgasmo con esa práctica sexual y que derivado de eso sienta un malestar clínicamente significativo. Ese es el primer criterio. El segundo criterio tiene que ver con el vulnerar los derechos de otro, ¿sí? Entonces, ahorita estaba mencionando que el sadomasoquismo no necesariamente es una parafilia, pero es una parafilia o es un problema mental cuando paso por encima de los derechos de otra persona, cuando no cuento con el consentimiento de otra persona, cuando no es una práctica consensuada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre exponer mis genitales versus el tema de exhibicionismo? El tema está en el consentimiento. Si es dentro de las prácticas sexuales que tengo con mi pareja, si es en un lugar donde yo no voy a vulnerar los derechos de otras personas o de otros seres vivos, en ese caso se considera una práctica sexual. Por ejemplo, hay personas que practican sadomasoquismo y básicamente lo que hacen es que hacen contratos o acuerdos verbales o hasta escritos antes de la práctica sexual, y en esos casos usualmente se tiene una palabra de seguridad para detener la práctica, para que se entienda que la persona realmente no quiere continuar, y se debe respetar esa palabra, se debe respetar ese consentimiento. Entonces,
cuando hay este consentimiento, cuando es algo consensuado entre dos personas, ahí no estamos hablando de una parafilia o un trastorno mental. Cuando se rompe el consentimiento, cuando se obliga a otra persona, cuando no hay ese consentimiento, ahí es donde tenemos un trastorno. Y si estoy mencionando, si ustedes están atentos, se van a dar cuenta que estoy mencionando tanto consentimiento de humanos como de seres vivos. Entonces, por eso también eso aplica a animales. Los animales no pueden dar su consentimiento, ¿no? Entonces, por eso es que consideramos la zoofilia como una parafilia. Tener prácticas sexuales con animales no es una preferencia sexual, sino es un trastorno porque los animales no pueden dar su consentimiento. Lo mismo pasa con los menores de edad. Un menor de edad no puede dar su consentimiento y por ende por eso se considera un delito y una parafilia. Entonces, los dos criterios son, primero, el tema de que es la única manera que alcanzo el orgasmo y me genera un malestar clínicamente significativo. Y segundo, el segundo criterio tiene que ver con que con mi práctica sexual, estoy vulnerando los derechos de otros. Así, es decir, si por ejemplo, digamos, yo no me siento mal con que la única manera en que yo alcanzo orgasmo es masturbándome enfrente de diferentes mujeres, y yo no me siento mal por eso, pero si yo lo estoy haciendo al frente de mujeres que no han dado su consentimiento para eso, estoy vulnerando los derechos, así yo entre comillas me sienta bien con eso, aún así es un trastorno mental, aún así es un problema mental porque estoy vulnerando los derechos de otros, ¿sí? Entonces, esas son las parafilias y de esa manera se especifica y se hace el diferencial de parafilias. ¿Cómo hacemos para diferenciar una práctica sexual de una parafilia? Por el malestar clínicamente significativo y por el consentimiento, porque el otro ser vivo me está dando su consentimiento para esa práctica. Entonces, nada de ese tema de parafilia lo vamos a revisar acá, sino que vamos a revisar los trastornos sexuales de funcionamiento. Pero antes de revisar los trastornos sexuales de funcionamiento, siempre es importante comenzar a hablar de estos conceptos que muchas veces tenemos un poco confundidos y no muy claros, sobre todo en el tema de la investigación. Una cosa es la identidad de género, otra cosa es la expresión de género, otra cosa es el sexo biológico y otra cosa es la orientación sexual. Son cosas distintas que no necesariamente tienen que ir unas amarradas con otras, pero pues ya iremos hablando. La identidad de género, ¿sí?, es el género que yo me siento, la identidad con quien me leo, con quien me identifico, ¿sí? Estamos hablando ahí de identidad de género. Yo me puedo identificar como mujer, me puedo identificar como hombre o me puedo identificar como ninguno de los dos y estoy en transgénero, estoy en la transición de un género a otro o simplemente estoy en medio de los dos, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de la identidad de género. Aprovecho para hacer una aclaración. Algunas veces personas consideran que cuando yo nací con un sexo biológico de macho, ¿cierto? Pero me leo, me identifico como mujer, entonces en ese caso la persona tiene un trastorno mental y eso es falso, no es así. Lo que se entiende en el DSM como disforia de género no es porque yo tengo un sexo biológico y me lea de otro. La disforia de género tiene que ver con que yo de hecho desarrollo una depresión, una tristeza porque nací con un género, nací con un sexo biológico específico y me leo con un género opuesto y no puedo, ¿cierto? No puedo hacer la cirugía para la transición o no puedo actuar de acuerdo al género con el que me identifico. Ahí se genera una depresión derivada porque no puedo actuar de acuerdo a cómo yo me leo. Si es una depresión derivada de eso, ahí estamos hablando de disforia de género. Lo patológico es la tristeza, no necesariamente el tema de la diferencia de identidad, ¿ok? Entonces, ahí estaríamos hablando de esa disforia de género que no aplica acá, ¿cierto? Entonces, la identidad de género es cómo me leo, si me leo como mujer, me leo como hombre o me leo como trans. Es mi identidad, es como yo me identifico, como yo me leo, ¿sí? Entonces, aprovechando ahorita, ¿cierto?, el tema del aislamiento y la cuarentena, cuando estaban hablando del pico y género, habían varios temas relacionados con esto, ¿no? Y es que las mujeres solamente salen en días pares, los hombres solamente salen en días impares, y la polémica detrás de eso estaba en qué pasaba con las personas transgénero, y lo que muchos, bastante de manera, pues, no muy adecuada planteaban era que una persona transgénero entonces podía salir todos los días porque un día se leía como hombre, otro como mujer, y no es tan así. Es decir, en la vida real la mayoría de personas trans tienden a escoger uno de los dos géneros y tienden a permanecer en uno de los dos géneros que se leen, ¿sí? Puede pasar que cambien de uno a otro género, puede ocurrir, pero no es una cosa que va a ser de un día para otro, ¿sí? Es decir, es algo que puede ocurrir a través de los años, pero no necesariamente de un momento para otro. Entonces, pues obviamente ahí no tiene nada que ver. Estoy de acuerdo con la alcaldesa y con algunos
representantes del distrito que mencionan que la persona trans simplemente va a salir al día con el género que se sienta identificada. Otra cosa es la expresión de género. La expresión de género es un criterio puramente conductual. En este tema, perdón, puramente cultural, discúlpeme. En este tema de identidad de género es un tema de identidad, de leerse, de psicología, de identidad, de cómo se lee, ¿cierto? De autos. Pero en el tema de expresión de género tiene que ver con un tema puramente cultural y es de acuerdo a esa cultura cómo se expresan lo femenino, cómo se expresa lo masculino o lo andrógino. Un ejemplo de esto son las faldas. En culturas colombianas y algunas culturas occidentales, tener puesta una falda es una expresión de género principalmente femenina, ¿sí? Pero en otros lugares no necesariamente es así. Por ejemplo, en Escocia, donde es principalmente masculina, sobre todo los kilts, cierto tipo de faldas, y en algunos casos, por ejemplo, también de Arabia Saudí y demás, donde tienen vestidos completos, también pueden ser masculinos, o en algunos casos pueden ser andróginos, donde se utilizan tanto en unos como en otros. Por ejemplo, en el desierto, un vestido completo puede ser usado por un hombre o por una mujer con algunas variaciones, pero son muy similares. Entonces tiene que ver con un tema puramente cultural. El hecho de que yo me lea como mujer no quiere decir que yo tenga que tener una expresión culturalmente femenina. Puede ser andrógina o puede ser masculina. Es lo mismo en el caso de los hombres, porque se me identifique como hombre, no tengo que tener una expresión de género masculina, sino también puede ser femenina o andrógina. Uno de los mejores ejemplos es también en su momento la cultura emo, donde tanto la expresión femenina como masculina eran muy parecidas, es decir, eran más bien andróginos, todos tenían el pelo, ¿cierto?, pintado y demás, tenían ropa muy similar, los jeans y demás, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando de una cultura bastante andrógina. Entonces ahí tiene que ver no necesariamente con la identidad, ni con el sexo biológico, ni con la orientación, sino es un tema puramente cultural, ¿sí? Es un tema donde la cultura es la que nos va a decir qué se entiende como femenino, qué se entiende como masculino. Yo creo que ustedes, señoritas, les habrán mencionado un montón de esto, y es que les dicen que sentarse de cierta manera con las piernas cruzadas o abiertas no es tan femenino o es masculino. Bueno, entonces ahí es donde entra toda esa parte de expresión de género, ¿sí? Sexo biológico, ahí estamos hablando principalmente de los genitales y la parte puramente genética. Ahí estamos hablando de tener vagina, ¿cierto? O de tener pene. Estamos hablando de XY o XX, ¿cierto? Estamos hablando de una característica puramente biológica. Sin embargo, también puede haber una persona que tenga ambos genitales, o que tenga XXY, o que tenga algún problema en términos de sus cromosomas, y puede desarrollar, ¿cierto?, el hermafroditismo. El hermafroditismo lo que plantea es que la persona tiene genitales con características tanto de vagina como de pene. Entonces, ahí estamos hablando del sexo biológico, y nuevamente, el sexo biológico no tiene que ver necesariamente con la identidad de género. Es decir, estadísticamente hablando, sí tienden a correlacionar, pero no siempre ocurre en todos los casos, ¿cierto? Y finalmente tiene que estar la orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver con la identidad. ¿Cómo así que tiene que ver con la identidad? La atracción sexual o la orientación sexual es hacia qué género me siento atraído, ¿cierto? Dependiendo de cuál género yo me identifico. Ejemplo, yo soy un macho, nací con pene, ¿cierto? Pero me leo mujer, ¿sí? Hasta ahí todos claros, me leo como mujer, ¿cierto? Me identifico como mujer. Y a mí me atraen sexualmente los hombres. Independientemente de que yo tenga un sexo biológico macho y porque me atraen los hombres, muchos dirían que soy homosexual, no es así. Depende de la identidad, ¿cierto? Si yo me leo como mujer y me atraen los hombres, en ese caso mi orientación sexual es hetero, ¿cierto? Heterosexual, porque me atrae el otro género, ¿sí? Si yo nací macho, me leo como mujer y me atraen las mujeres, en ese caso yo me identifico como mujer y me atraen las mismas mujeres, en ese caso estamos hablando de una orientación homosexual. Estamos hablando que la orientación sexual no depende del sexo biológico, sino que depende de la identidad de género. Es decir, me atrae el mismo sexo, ¿cierto? O me atrae un género distinto, ¿sí? Dentro de esto también hay variaciones. Por ejemplo, la persona bisexual que se siente atraída tanto por hombres como por mujeres. Aunque ese bisexualismo nunca es puro, nunca es 50-50, siempre va a tender más hacia un lado o hacia el otro, siempre va a tender más hacia los hombres o hacia las mujeres. Va a tener más proporción de parejas
hombres o parejas mujeres, eso va cambiando. O hay género, hay personas que plantean que su identidad sexual es la pansexualidad. Y en esa pansexualidad es que no solamente se sienten atraídas por mujeres ni por hombres, sino también por transgénero o por gente que no se identifica con un género en específico, bueno, por un tema de género más fluido. Entonces ahí estamos hablando de orientación sexual. La orientación sexual depende de la identidad de género, no del sexo biológico, de la identidad de género. Entonces, todo esto lo explico por qué. Porque ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de investigaciones que les voy a mencionar ahorita son investigaciones que se hicieron en, adivinen qué tipo de población, en personas que su sexo biológico orientaba con su identidad de género y que tenían orientación sexual principalmente heterosexual. Entonces, obviamente, muchos de estos diagnósticos y mucha de esta investigación deja por fuera a personas que tengan una identidad de género más fluida o sean trans, o a personas con hermafroditismo o a personas con orientación sexual diversa. Entonces, ya desde ahí yo espero que ustedes se tomen todo lo que les voy a mencionar en esta clase con una pizca de sal, y es que estamos incompletos, todavía nos falta mucha investigación con población LGBTI, ¿listo? Entonces, dejando claro ese tema, vamos a pasar a lo siguiente. Esto básicamente es una comparación entre lo que es el DSM-4 y el DSM-5. Lo que ustedes ven en blanco es lo que se planteaba en el DSM-4, ¿sí? Y lo que ustedes ven en verde es lo que se mantiene en el DSM-5. Entonces, más allá de explicarse, bueno, ahorita voy a mencionar cosas de cada uno, pero para que se den una idea que hay cosas que se mantuvieron y cosas que se salieron, ¿listo? Para que lo tengan presente. Aquí pasa lo mismo, igual de todas maneras tranquilos porque ahorita les voy a explicar más detalladamente cómo es. Entonces, ya vamos a hablar directamente sobre las disfunciones sexuales, sobre el tema de los trastornos de funcionamiento. Las disfunciones sexuales se entienden como anormalidad, como cambios en las respuestas y reacciones sexuales, ¿cierto? ¿Cuáles son las respuestas y reacciones sexuales? La respuesta de excitación, del deseo, la activación fisiológica, la activación de ciertos genitales, todo eso hace parte de las respuestas y reacciones sexuales. La actividad sexual, la penetración, el coito, todo eso hace parte de las reacciones y respuestas sexuales. Entonces, básicamente es una dificultad para funcionar adecuadamente al tener una interacción sexual. En el 2004 ya este dato estaba bastante atrasado, pero ahí se planteaba que el 43% de mujeres y el 31% de los hombres presentaron problemas sexuales. Yo creo que mirando y revisando datos más recientes nos vamos a dar cuenta que ese número es mucho más grande. Yo creo que aproximadamente el 60 o 70% tanto de hombres como mujeres en algún momento de su vida habrán experimentado algún problema sexual. Entonces estas cifras están mucho más bajitas de lo que realmente se presenta. Y pues obviamente cuando hablamos de disfunción sexual y de problemas de funcionamiento sexual, pues lo primero que hay que hablar y lo primero que hay que aclarar es el tema de qué es el funcionamiento sexual o cuál es el funcionamiento normal dentro de ese funcionamiento sexual. Entonces lo primero que vamos a encontrar es esa fase de deseo. Básicamente es un tema principalmente cognitivo, donde la persona manifiesta su deseo, siente deseo, piensa en el deseo. O sea, es un tema puramente cognitivo. Y si se dan cuenta, aquí estamos hablando de pasos, ¿cierto? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Y por qué es importante mencionar que vamos en pasos? Porque si el primero no funciona, pues el resto no va a ocurrir. Si no hay un tema de deseo, el resto no va a pasar. Entonces, por eso es que vamos hablándolo de fases, de pasos específicamente. Entonces, después de esa fase de deseo, que es una parte principalmente cognitiva, viene la parte de excitación sexual, y son signos fisiológicos. Infortunadamente no podemos hacer esto en términos presenciales, pero siempre suelo hacer preguntas con respecto a cuáles son las respuestas
fisiológicas de la excitación sexual masculina y femenina, entendida como sexo biológico, ¿cierto? Entonces, nos encontramos que en el caso de la excitación sexual masculina, usualmente está la tumefacción del pene, está obviamente que se entiende también como la erección, está también la contracción de las gónadas, está también el aumento de la respuesta cardíaca, está el enrojecimiento de la piel, el aumento en la frecuencia respiratoria, la inflamación también del glande que se llena también de sangre. Entonces todo eso tiene que ver con la excitación. También, por ejemplo, en el caso del pene, la liberación del líquido preseminal, también que es una sustancia que se libera durante la fase de excitación. En el caso de las mujeres, la fase de excitación implica varias también respuestas, por ejemplo, el aumento de los labios vaginales porque se llenan de sangre, las paredes vaginales también se inflaman porque están llenas de sangre, la lubricación por supuesto, la tumefacción del clítoris y la tumefacción también de los pezones, la tumefacción también de los senos, el aumento de la respuesta cardíaca, el aumento de la respuesta respiratoria, también puede ocurrir la midez, también el aumento, digamos, la ampliación de la pupila y demás, que también pasa en hombres. Entonces todo eso hace parte de la respuesta de excitación. Ahí no he incluido nada de la respuesta de orgasmo, porque todavía no hemos pasado a eso, solamente estamos hablando de la respuesta de excitación. Cuando hay pensamiento y hay deseo, se presenta esa excitación sexual. La fase de meseta, básicamente lo que ocurre es que se mantiene la excitación sexual. Si hay coito, entonces en ese caso se mantiene el coito. Básicamente es cuando se dice meseta porque se mantiene la misma excitación durante un tiempo mientras está el coito durante la práctica sexual. Finalmente no, después de eso viene la parte de la fase orgásmica y aquí vamos a encontrar ya varias diferencias entre hombres y mujeres. En el caso de los hombres, bueno, primera característica del orgasmo masculino, usualmente el orgasmo correlaciona con la eyaculación, y digo usualmente porque hay casos en que los hombres pueden alcanzar orgasmos sin eyaculación. La respuesta es sí, pero depende de diferentes prácticas sexuales, diferentes cosas, pero en general la mayoría de las veces el orgasmo correlaciona con la eyaculación del semen. El semen está hecho de diferentes partículas, dentro de las cuales está por supuesto los espermatozoides, ¿cierto? Y en el caso específico del orgasmo, en el caso de la eyaculación, básicamente la eyaculación es la liberación del semen, pero no es como cuando un hombre va a orinar, sino que va de acuerdo al ritmo cardíaco, ¿cierto? Es como una bomba, ¿cierto? Que va soltando líquido seminal de varias veces. Eso tiene que ver con la contracción de la próstata, ¿cierto? Que la próstata se contrae y hace que se libere eso, y usualmente eso va al ritmo del ritmo cardíaco, ¿cierto? Va básicamente contrayéndose en varios momentos. Además de eso, también, por ejemplo, el esfínter, en este caso el ano, también se contrae al mismo ritmo que se hace la eyaculación, al mismo ritmo que el tema del orgasmo. Entonces también es otro signo del orgasmo masculino. Obviamente se aumenta la temperatura, hay tensión corporal, hay toda la respuesta al orgasmo masculino. Otra de las diferencias entre el orgasmo masculino y femenino es la última fase, y tiene que ver con la fase de resolución. Una vez el hombre alcanza el orgasmo, después de eso viene una fase refractaria. Y esa fase refractaria lo que implica es que en ese momento se pierde la erección, el pene queda flácido, ¿cierto? Hay disminución de la respuesta cardíaca, también disminuye el deseo y demás. Y de hecho en esa fase refractaria se llama refractaria porque independientemente de la estimulación que esté ahí, pues no se va a alcanzar nuevamente la erección. Ahí estamos hablando que después del orgasmo es normal, es esperable que el hombre necesite un tiempo, necesite unos minutos para recuperar otra vez la erección y otra vez poder estar en la activación, en la interacción sexual. Y ya pues obviamente ustedes, señoritas, me imagino que saben que hay una diferencia importante con mujeres. En el caso de la fase orgásmica femenina, en el orgasmo femenino hay varias características. Está por supuesto la tumefacción el clítoris. Recuerden que el clítoris no solamente es lo que se ve, ¿cierto? En la capucha, cuando se ve en la parte superior de la vagina, cuando se observa que es cierto que se queda expuesto porque se levanta un poco la capucha, sino también nos damos cuenta, y hace poco también hay varios estudios y en internet pueden averiguar varias cosas relacionadas con este tema, y es que el clítoris obviamente también va hasta la profundidad de la vagina, y también es un órgano que tiene ramificaciones en las paredes vaginales. Por eso es que cuando se estimula con el coito también se puede alcanzar un orgasmo. Entonces, ese orgasmo
pues básicamente en términos fisiológicos hay una contracción del cuello uterino, básicamente se contrae de esta manera, ¿cierto? Y en el caso como de los hombres era el tema de la próstata, en el caso de las mujeres es el cuello uterino, y pues algunos plantean que la utilidad evolutiva de esa contracción de diferentes maneras es llevar el semen hasta el útero para la fecundación. Entonces, tenemos eso, también tenemos obviamente la contracción y distensión muscular esquelética, también tenemos la contracción y distensión de los esfínteres, en este caso también del ano, tenemos también que se aumente la respiración y en algunos casos también puede presentarse un fenómeno que se llama eyaculación femenina o squirt, que básicamente es la liberación de un líquido que es como, no es orina, pero es relativamente parecido, es decir, se fabrica en otro lugar y se libera y puede tener una consistencia similar, pero es distinto. Básicamente es la liberación de mucho líquido y eso se denomina también como eyaculación femenina. Todas las mujeres pueden eyacular, pues en teoría, en términos fisiológicos sí, la respuesta es sí, en teoría todas, pero no todas tengan que hacerlo para tener una vida sexual satisfactoria. Hay muchas mujeres que refieren vidas sexuales muy satisfactorias independientemente de si tienen eyaculación femenina o no. Entonces, se presenta ese fenómeno, pero no siempre. Además de eso, también encontramos dentro del orgasmo femenino que, a pesar que fisiológicamente es lo mismo, es decir, es la estimulación del clítoris, ya sea por la estimulación por fuera, por lo que se ve en la capucha, o la estimulación por el coito, que es por dentro del tema de la penetración. También hay mujeres que han reportado sentir orgasmos derivados de la estimulación de los senos o derivado de sexo anal. Y en esos casos, de hecho, lo que plantean es que los orgasmos son distintos, que el orgasmo que se alcanza por estimulación de los senos o por estimulación clitorial no es lo mismo que por el tema de penetración, no es lo mismo que por el tema de coito, y subjetivamente, psicológicamente, refieren que son distintos. Entonces, uno de los problemas con la evidencia que tenemos acá es que fisiológicamente hablando es idéntico, es la misma cosa, pero subjetivamente hablando en términos psicológicos, muchas mujeres refieren una sensación distinta de un orgasmo clitorial a un orgasmo vaginal por penetración. Entonces ahí también tenemos mucho por adelantar y por conocer. Recordemos que el clítoris es el único órgano, de hecho ni siquiera pasa en el hombre, el clítoris es el único órgano que está únicamente diseñado para generar placer, para el placer femenino. Entonces pues obviamente ahí miramos obviamente que la utilidad evolutiva puede ser extraña, ¿no? No sabemos con mucha claridad en este tema y pues ustedes ahorita saben más que nadie que todavía nos falta estudiar muchísimo en términos de sexualidad femenina y que, pues por ejemplo, lo que le estaba comentando ahorita del clítoris, que es un órgano que se va también hasta las paredes de la vagina, es algo que se descubrió hasta hace muy poquito, hasta hace 4 o 5 años, es algo que se está descubriendo y antes de eso no tenemos ni idea. Y la otra diferencia importante con el orgasmo femenino es esta última fase que, como ya también ustedes sospechan, en el caso de los hombres es la fase refractaria, en el caso de las mujeres no necesariamente hay una fase refractaria. Hay mujeres que pueden permanecer en la fase de orgasmo y tener múltiples orgasmos, o hay mujeres que no, eso ya depende de cada una y depende de cada persona. Aquí el tema clave está en que, nuevamente, entonces para que yo como mujer tenga una sexualidad sana, tengo que tener múltiples orgasmos. La respuesta es no, no necesariamente. Si para ti es suficiente con un orgasmo, está bien. Pero la pregunta es, ¿todas las mujeres son capaces de ser multiorgásmicas? En teoría, nuevamente, fisiológicamente sí, en teoría todas las mujeres son capaces de ser multiorgásmicas, pero depende de sus prácticas sexuales y depende de otros temas, depende también de la práctica que usted va a tener en particular. Entonces, ahí vamos encontrando diferencias, que en la primera, segunda, tercera fase, en general los hombres y las mujeres son muy similares, pero en las últimas fases son distintas. Entonces, hasta ahí les he mencionado una respuesta sexual normal, esperable, ¿cierto? La respuesta normal de una interacción sexual cotidiana. Entonces, ahora vamos a hablar de disfunciones sexuales, de acuerdo a esta fase. Obviamente, yo creo que ustedes ya comienzan a sospechar que si hay unos diagnósticos que se presentan acá corresponden al tema del deseo, si hay otros que se corresponden acá corresponden al tema del coito. O sea, las disfunciones sexuales se van a presentar en diferentes fases de esto que estoy mencionando. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener la clasificación de algunos diagnósticos dependiendo de la fase.
si es la fase de deseo, de excitación o de orgasmo. Y finalmente vamos a tener, no es necesariamente una fase final, pero sí algo que tiene que ver con todo este tema y es el tema de dolor. El dolor puede presentarse en cualquiera de estas fases, ¿sí? Entonces, por eso lo puse al final porque da igual, ¿eh? El dolor puede presentarse en el deseo, el dolor puede presentarse en la excitación o durante el orgasmo. Ese no es el punto. El punto está en que aquí tenemos los diferentes diagnósticos. Tenemos el tema del deseo hipoactivo, que sea una persona que tenga un deseo bajo, y algunos, pues, por supuesto, me van a preguntar, Camilo, ¿qué pasa con una persona que tenga un deseo alto? Y pues depende. Usualmente lo que nos hemos encontrado es que el deseo alto o tiene que ver con un tema de manía o con un diagnóstico de personalidad, es decir, con otros diagnósticos por una hipersexualidad, o puede tener que ver con un tema más bien de parafilias, no está clasificado tanto en el tema de deseo, entonces por eso es que no se menciona acá. Y segundo, el tema de aversión sexual es otro diagnóstico y otro tema que se está mandando a revisar un poco porque es muy raro que se presente una aversión sexual pura. Hay dos temas importantes ahí. Uno, si la persona no quiere tener una interacción sexual porque fue víctima de un tipo de abuso o maltrato o porque vivió una situación traumática, entonces en ese caso no es un tema de aversión sexual, sino que más bien eso es un síntoma de un postraumático o es un síntoma de una fobia social porque le da miedo que su pareja la vea desnuda, o es un síntoma de otro miedo, ¿sí? O sea, es un síntoma de otra cosa, no necesariamente un tema de aversión sexual directamente. Y lo segundo, el segundo punto que tiene que ver con esto es porque hablando de orientación sexual, dentro de las orientaciones sexuales, ya hay gente que comienza a hablar, y hay varios estudios lo pueden averiguar, hay gente que comienza a hablar de la asexualidad. Y esa asexualidad simplemente son personas que toman la decisión de eliminar los componentes sexuales, más que componentes sexuales, los componentes de interacciones sexuales con diferentes parejas. No les interesa tener mucha actividad sexual. Y en ese caso, pues algunos plantean que puede tener que ver con un tema de deseo, puede tener que ver con un tema de orientación, que les cuesta identificar orientación y demás. Pero hay otros que simplemente plantean que es una orientación sexual como cualquier otra y que por ende pues no se podría catalogar como un trastorno o enfermedad mental. Entonces por eso estos dos hay que ser muy cuidadosos de cuando se van a diagnosticar. Igual ahorita les menciono un par de cosas cuando hablemos de los criterios, pero hay que mirarlo también con mucho cuidado. En términos de excitación, por supuesto, tenemos el trastorno o disfunción eréctil, que básicamente es la dificultad en el caso del hombre de alcanzar la erección, que ya lo vamos a ver ahorita. Y en el caso de la mujer es la dificultad para lograr o mantener lubricación y la respuesta a tumefacción de pezones o de el clítoris. Pues ya para ambos hay diferentes soluciones. En el caso del trastorno eréctil hay medicamentos como el Viagra, que pueden funcionar en algunos casos, en otros no necesariamente. Y en el caso de las mujeres, si es un tema de lubricación, pues a veces puede funcionar bien el tema de un lubricante, ¿cierto? Es decir, las mujeres no tienen que mantener una erección ni mucho menos, entonces en ese caso a veces el tratamiento más efectivo es simplemente indicarle al consultante que se compre un lubricante y eso le ayuda a funcionar. Con respecto al tema del orgasmo, en el caso de los hombres tenemos dos posibilidades: o que se inhibe, es decir, no se alcanza la eyaculación, o la eyaculación precoz, ¿no? Y obviamente con ese tema de eyaculación precoz, todos los hombres sienten que son eyaculadores precoces, todos los hombres sienten que no duran lo suficiente. Entonces ahí ahorita vamos a explicar bien de cuánto tiempo realmente es que es precoz, de qué vamos a hablar específicamente en el tema de eyaculación precoz. En el caso de las mujeres se presenta el tema también de la inhibición, es decir, que no se alcanza el orgasmo, o la dispareunia, que tiene que ver también con el tema del dolor, y es que cuando se alcanza el orgasmo hay dolor o hay dolor antes, ¿cierto? Que también tiene que ver con el vaginismo, y es que hay dolor antes durante la excitación, el deseo, que hay dolor durante la penetración, y eso también tiene que ver con la dificultad para lubricar y demás. Entonces también hay que ser muy cuidadoso de cuando hablamos de dolor, de qué tipo de dolor. Y el vaginismo, que básicamente es cuando vamos de cuenta que está la vagina, ¿cierto? Aquí arriba queda el útero y acá abajo pues ya es la salida de la vagina. Básicamente lo que pasa es que en el tercer cuarto, es decir, digamos en este momento, aquí se cierra. Y obviamente en el momento de intentar hacer la penetración es doloroso, pero no porque no haya lubricación, sino porque está cerrada, y obviamente intentar ahí la penetración puede ser bastante doloroso. Entonces en ese caso estamos hablando de vaginismo y que puede generar dolor y muchas veces puede estar relacionado con temas de trauma y demás, como hay veces que no. Entonces, dependiendo de lo que vaya pasando, dependiendo de los síntomas, de lo que vaya refiriendo la persona, depende de lo que vamos a ir mostrando, lo que va a ir ocurriendo. ¿Listo?
Bueno, entonces, ya lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a profundizar directamente en diferentes diagnósticos y eso es lo que vamos a ir revisando, pues cómo funciona cada uno de estos diagnósticos. Entonces, cuando hablamos de deseo hipoactivo, como ustedes pueden ver ahí, pues básicamente estamos hablando del desinterés persistente o recurrente por fantasías sexuales o carencia de deseo por la actividad sexual. La persona refiere angustia y entonces aquí ya comenzamos a notar la diferencia con, por ejemplo, personas que refieren que tienen una orientación sexual asexual o que básicamente desean no tener interacciones sexuales y es que pues obviamente no experimentan esa angustia, que refieren desinterés por actividades sexuales y pues se sienten satisfechos con ese tema. Y como les comentaba, pues hombre, que no se deba a otro diagnóstico. Si la persona no desea interacciones sexuales porque se siente muy fea o se siente muy feo, eso tiene que ver con una ansiedad social. Si por otro lado no desea interacciones sexuales por un tema de trauma, entonces en ese caso estamos hablando de un postraumático, estamos hablando de algo completamente distinto, diferente. Por eso es que ahí es cuando tenemos que aclarar que no se deba a otro diagnóstico o a otro trastorno en particular. Listo. Entonces, este tema de aversión sexual tiene que ver nuevamente con lo que estamos hablando ahorita de una persona que dice que no solamente no le interesa, sino que no quiere, que le tiene temor, que le tiene pánico. Y esa dichosa fobia al sexo tiene que ver principalmente son con diagnósticos de ansiedad o trauma, o solamente tiene que ver con otras cosas. Entonces, sean cuidadosos porque hay que diferenciar muy bien cuando ese poco deseo sexual o esa aversión, ese malestar frente a la situación, tiene que ver con un tema de un diagnóstico, de un trauma, tiene que ver con un tema de timidez o fobia social o cuando realmente se presenta por sí solo. Sí, porque si no, usualmente lo que vamos a hacer es cometer errores. Es decir, si la persona tiene un problema sexual derivado de un tema de trauma, en ese caso el tratamiento no es trabajar directamente la parte sexual, aunque eventualmente se va a trabajar, sino es primero solucionar el tema del trauma y ahí sí después de eso pasar a solucionar este tema de interacciones sexuales. Entonces por eso es que, por favor, sean muy, muy cuidadosos con esta situación. Dentro de la excitación sexual, pues ya mencioné algunas cosas y tiene que ver con el fallo parcial o completo en obtener o mantener la respuesta de tumefacción y lubricación, que ya los mencioné. En el caso del hombre, el fallo total o parcial en obtener o mantener la erección hasta el final de la actividad sexual. Ahí estamos hablando de una disfunción eréctil, tanto en hombres como en mujeres. En trastornos orgásmicos, ya lo mencioné, la ausencia o retraso del orgasmo tras una fase de excitación normal, estimulación de identidad y duración, la eyaculación precoz, y es que la eyaculación ocurre ante una estimulación sexual mínima, antes, durante o inmediatamente después de la penetración y antes de que la persona lo desee. Aquí estamos hablando de algo que dura segundos. Es decir, si recuerden que la interacción sexual en promedio, en general, puede estar entre 4 y 7 minutos el coito. Entonces realmente no es mucho el tema de la interacción sexual. Sin embargo, la persona refiere que siente malestar porque, es decir, todavía no ha ocurrido nada en términos del coito y ya alcanzó la eyaculación, porque hay una estimulación mínima, o sea, mínima es, ni siquiera alcanzó a hacer el coito completo, ni siquiera alcanzó la pareja a tomarle el pene con la mano y ya estaba alcanzando la eyaculación. Entonces, o inmediatamente después, o simplemente con una sola penetración, ya hay eyaculación y pues es bastante frustrante para estos hombres. Entonces, es decir, la mayoría de hombres quieren tener un mayor rendimiento, quieren durar minutos, horas, qué sé yo, y no estamos hablando de que tengan un problema de eyaculación precoz ni mucho menos, sino que estamos hablando de cuando una eyaculación precoz se refiere a algo de segundos, no algo de minutos. En el caso de las mujeres, lo mismo, básicamente la ausencia o retraso del orgasmo, lo mismo tras una fase de excitación normal o que puede generar dolor o incomodidad en la estimulación del clítoris, la estimulación directa o variaciones orgásmicas que la persona tiene dificultad para alcanzar el orgasmo de cierta manera y se siente incómoda por eso o le está costando. Bueno, eso también muchas veces no tiene que ver con un diagnóstico mental específicamente, sino también con
parte de que la mujer todavía le cuesta reconocer o no tiene muy claro en términos de su sexualidad, de su experiencia sexual, qué es lo que la satisface y qué es lo que le funciona. Entonces, nuevamente, todo esto hay que mirarlo con muchos matices, con mucho cuidado, ¿no? En los trastornos por dolor, pues por supuesto el dolor genital recurrente, tanto en hombres como en mujeres, antes, durante o después del coito, y es que yo esperaría que no se presente dolor durante las interacciones sexuales, por lo menos, bueno, esperaría que no se presente dolor que no sea provocado con la intención de generar placer, ni mucho menos, si no estamos hablando de dolor usualmente en la zona genital. Específicamente en el caso de la dispareunia, en el caso de los hombres, es un dolor durante la eyaculación, una sensación de ardor y quemadura. Por ejemplo, hagamos de cuenta que está lo mismo, está la cabeza del pene y pues básicamente está la uretra. Es como si yo pusiera un clavo al rojo vivo, ¿cierto? A través de la uretra. Puede ser muy, muy doloroso, se siente muy, muy, muy incómodo. Y en el caso de la mujer también es un dolor muy cortante en la vagina, es como si sintiera que me estuvieran penetrando con un cuchillo, es muy, muy doloroso también. Siento que me parten literalmente en la mitad, entonces este tema de las dispareunias es bastante, bastante incómodo. Y pues obviamente, es decir, estas personas en dispareunia podrían tener excitación sexual y demás, el hombre podría alcanzar la erección, la mujer podría lubricar, pero por supuesto que van a intentar evitar por completo toda la actividad sexual, porque pues si les genera ese dolor tan incómodo durante el orgasmo, entonces obviamente van a intentar evitar otras fases de la parte de la actividad sexual. En el caso del vaginismo, la contracción en los músculos externos de la vagina, que ya lo mencioné, que es el tercer cuarto que se bloquea y básicamente impide la penetración. Entonces en el DSM-5 vamos a tener estas disfunciones. Vamos a tener la eyaculación retardada, eso es algo distinto, y es que además de la eyaculación precoz, también vamos a tener una eyaculación que se demora, el trastorno eréctil, que es el mismo, el orgasmo con femenino, que son mujeres que les cuesta alcanzar el orgasmo, el de interés o excitación sexual femenino, que tiene que ver con el hipodeseo, el trastorno genitopélvico en la penetración, que está tanto en hombres como en mujeres, el trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón, en el hombre, eyaculación prematura o precoz, y disfunción sexual inducida por sustancias, medicamentos, otras y no especificar, que estos tres ustedes ya los conocen por los diferentes temas del DSM y demás. Entonces, concretamente, de aquí que pues, es importante para mí que ustedes sepan de estos temas de los criterios diagnósticos de la eyaculación retardada. Entonces, básicamente que uno, el retardo marcado en la eyaculación, eso es lo que se menciona. Y lo segundo, pues que obviamente se demora en el tiempo, que estos síntomas han persistido por al menos 6 meses, que generan un malestar clínicamente significativo, que la disfunción sexual no se explica por otro trastorno mental o por un tema de consumo. Eso espero que lo tengan claro. Pero básicamente cuando hablamos de esto es que se demora la eyaculación y que además de que se demora genera un malestar clínicamente significativo. Eso es eyaculación retardada y que dura al menos 6 meses. El DSM plantea un par de especificadores, si esta dificultad ha sido toda la vida, si ocurrió de un momento a otro, si es con todas las prácticas sexuales o se presenta en una práctica sexual en particular, ¿cierto? Y se intenta dar algo dimensional en términos de que sea leve, moderado o grave, pero bueno, para mí ya igual sigue siendo categórico, no necesariamente es tan dimensional como esperaría o como me gustaría. Por otro lado tenemos la disfunción eréctil y es que la persona tiene dificultad en estos 3 síntomas y es el tema de la dificultad marcada para conseguir la erección durante la actividad sexual, para mantenerla o que se reduce la erección de manera significativa, que la erección se alcanza a medias, es decir, no está completamente flácido, pero tampoco está completamente erecto, entonces puede ser bastante doloroso porque puede generar dobleces y puede generar contorsiones del pene que pueden ser bastante dolorosas. Entonces, en ese caso, que la persona presente esos 3 síntomas en casi todas las ocasiones. ¿Por qué dicen casi todas las ocasiones? Porque todos los hombres, todos en algún momento vamos a tener un fracaso de estos, eso es normal. Todos vamos a tener en algún momento una situación donde no alcancemos no alcancemos la erección o tengamos dificultades para alcanzar la erección. Eso es normal, es esperable. Ahí lo clave es la reacción que yo tenga frente a ese fracaso sexual y la reacción que tenga mi pareja. Si me siento horrible, si me comienzo a juzgar frente a eso, bueno, pues ahí entonces comenzamos a complicarnos porque es posible que yo comience a tener más ansiedad y después de eso la ansiedad hace que me genere todavía más malestar. Y si por otro lado también estoy con mi cabeza constantemente pensando que tengo que alcanzar el orgasmo, que no puedo, que tengo que alcanzar la erección, que tengo que poder, pues eventualmente lo que va a pasar es que va a ser más difícil alcanzar la erección y va a ser una profecía autocumplida porque no va a poder alcanzar la erección y me va a sentir tremendamente frustrado por eso.
Los mismos especificadores, los mismos especificadores de gravedad, que son los anteriores que mencionamos. En el caso del orgásmico femenino, lo mismo que muy parecido a lo que mencionaba anteriormente, el retraso marcado en alcanzar el orgasmo, la reducción marcada en la intensidad de las sensaciones orgásmicas, que refiere ella que no son suficientes, que se sienten incómodos, y este BCID, lo mismo que el anterior, son los mismos, van a ser los mismos para la mayoría de diagnósticos, que afecten las áreas de ajuste, que no tengan que ver con otros diagnósticos, que no tengan que ver con temas de consumo, esos son los mismos BCID. Pero en este caso, pues básicamente es que la señorita tiene dificultades para alcanzar el orgasmo. Hay varios especificadores, los mismos de acá, ¿cierto? Y aquí hay uno adicional y es que hay casos donde ella refiere que nunca experimentó un orgasmo en ninguna situación o que refiere que no sabe lo que es un orgasmo o que no siente. Y eso es mucho más común de lo que uno cree, porque realmente hay muchas personas, muchas señoritas que infortunadamente llegan a 20, 30, a tener hijos a sus 40 años y no saben lo que es un orgasmo, no saben si han tenido un orgasmo o no. Y pues obviamente es una lástima por su vida sexual y demás. Entonces, también se está este especificador porque puede pasar que ella nunca haya experimentado algún orgasmo. En el tema de interés sexual o excitación sexual femenina, pues básicamente la combinación de un par de cosas, que es la que estaba mencionando ahorita, y es que no hay deseo, que casi no hay fantasías, que la excitación casi no está, que casi no hay lubricación, que casi no hay sensaciones genitales, que no está ese cosquilleo en los genitales. Bueno, básicamente es como una derivación, como un detalle, ¿cierto?, de lo que puede ser un tema de deseo o excitación sexual femenina. Entonces, si no se presenta eso, pues hombre, ahí estaríamos hablando de este diagnóstico en particular. En el caso del dolor genitopélvico durante la penetración, pues yo creo que su nombre es bastante explícito y es que durante la penetración vaginal genera bastante dolor, que hay marca dolor vulvovaginal y demás, pero que además de todo este dolor, de esta tensión y contracción, que no se debe a una enfermedad de transmisión sexual, sino que se debe a otra cosa, porque hay enfermedades de transmisión sexual que obviamente pueden generar dolores porque irritan los genitales, porque generan algún tipo de verrugas o generan algún tipo de cosas que generan dolor en los genitales y por eso genera dolor durante la penetración. Entonces eso es importante para hablar del diferencial, pero básicamente estamos hablando de los criterios para plantear esto mientras hay dolor durante la penetración. En el caso del varón, pues nuevamente aquí estamos hablando de fantasías o pensamientos sexuales eróticos o deseo que se disminuye o están ausentes. Y aquí un tema importante es, a ver, que un hombre llegue y le diga, doctora, es que resulta que yo estoy teniendo dificultades porque ya no siento deseo por mi esposa. Vale, listo, entonces uno puede plantear algún tema de hipodeseo. Y ese personaje le dice que no le interesa tener interacciones sexuales con su esposa, pero si el tipo le dice además que con su amante no tiene problema, ¿sí? Que con su amante puede tener interacciones sexuales y que demás, ahí no estamos hablando de una disfunción sexual, ahí estamos hablando de un problema de pareja, ahí estamos hablando de un tema de infidelidad, ahí estamos hablando de un tema distinto, ahí no estamos hablando de un trastorno mental. Si es un tema de hipoactivo, de deseo sexual hipoactivo, estamos hablando con todas las personas en todos los escenarios, es decir, ni amante, ni esposa, ni nadie, ni consumo de pornografía, ni nada. Estamos hablando de un tema de deseo hipoactivo. Si es un tema de que es con mi pareja, pero con otras parejas no, ahí no estamos hablando de eso. Entonces, por eso también hay que ser muy cuidadosos, tanto en este como en el de mujeres, ¿no? También puede pasar que ella refiere a deseo hipoactivo con su pareja, pero no con su amante. Bueno, ahí no estamos hablando de deseo hipoactivo, sino estamos hablando de otra cosa. En el caso de eyaculación prematura, pues básicamente es un patrón persistente recurrente donde la eyaculación se genera muy rápidamente, ¿cierto? Y plantean acá ya un criterio de tiempo, dicen que sucede aproximadamente en el minuto siguiente a la penetración vaginal y antes de que el individuo lo desee. Es como les decía, el minuto siguiente son 60 segundos después de que comienza la penetración, alcanza la eyaculación y pues ahí se denominaría eyaculación precoz. Uno de los problemas que tenemos acá es que aquí plantea esto, y es penetración vaginal, ¿cierto? Y es lo que estaba mencionando acá. Y es que si tenemos en cuenta solamente como criterio el tema de penetración vaginal, pues obviamente vamos a tener dificultades a la hora de evaluar este diagnóstico en gente que tenga otras prácticas sexuales distintas a la penetración vaginal, como por ejemplo la penetración anal y demás en parejas homosexuales. Entonces,
nuevamente aquí está difícil, ¿no? Está difícil porque siempre recuerden que la mayoría de estos diagnósticos y la mayoría de estos estudios se plantearon en población blanca heteroamericana. Entonces, ahí es donde tenemos esas dificultades, ¿no? Entonces, se plantea que mínimo sean 6 meses, que tenga esta dificultad, que tenga esa rapidez en la eyaculación y que pues todavía faltan muchos criterios para hablar de tiempos oficiales en prácticas no vaginales, en prácticas sexuales no vaginales y en parejas homosexuales. Por eso es que también hay que ser cuidadosos con ese tema. La inducida por sustancias, es decir, que alguno de las anteriores se haya producido por consumir algunas sustancias o medicamentos y pasa. Con algunos antidepresivos disminuye el deseo, con algunos antihistamínicos y demás puede generar cambios en el tema de desempeño sexual. Por ejemplo, pacientes que están tomando ciertas cosas para el corazón pueden tener problemas. Bueno, entonces, igual ahorita vamos a hablar de causas y mantenedores, pero estén muy cuidadosos también con los medicamentos y mirar si algo de eso puede tener que ver con el deseo sexual de la persona o con el funcionamiento sexual de la persona. Pues el tema de medicamentos, especificadores, no especificada, listo. Entonces, vamos a hablar de las causas, de qué genera esto, de cómo se genera esto. Vamos a tener varios sistemas, ¿sí? Vamos a hablar de causas físicas, entonces vamos a hablar de diferentes sistemas fisiológicos y las posibles consecuencias. Entonces, uno, pues por supuesto, el sistema cardiovascular, arteriosclerosis, que básicamente es que se endurezcan las arterias, la hipertensión y el problema del infarto del miocardio, va a afectar el funcionamiento sexual. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que todo el tema de la excitación sexual, la erección, perdón, la tumefacción de los pezones, la tumefacción del clítoris y demás, tiene que ver con sangre, tiene que ver con que tengamos la capacidad de bombear sangre. Entonces, si hay algo que altere ese sistema, pues va a haber problemas en el tema sexual. Si mi corazón no está bombeando lo suficiente, si mis arterias no están funcionando bien, no son elásticas, va a ser difícil llevar la sangre a los genitales. Recuerden que en el caso de la erección, pues básicamente la erección es un músculo, ¿cierto? Que es el cuerpo cavernoso del pene, que se inunda de sangre, se llena de sangre, y eso es lo que genera, ¿cierto? La erección en específico. Después, por supuesto, vamos a tener problemas en erección, problemas en eyaculación, porque obviamente se necesita la fuerza del corazón que esté bombeando sangre para poder eyacular, disminución de interés y actividad sexual por lo mismo, porque no hay ese cosquilleo en los genitales, porque no hay esa activación fisiológica. En la parte endocrina, que es toda la parte hormonal, cosas como diabetes, hipogonadismo, hipopituarismo, hipohipertiroidismo, todas ellas tienen como consecuencias problemas en el tema de deseo, cambios en el tema de deseo, disminución en la erección, pérdida de interés, o en el caso, por ejemplo, del hipertiroidismo puede tener que ver con la hipersexualidad. En el hipotiroidismo, te les mencionaba que eso tiene que ver principalmente con depresión, con tristeza, entonces se va disminuyendo el deseo. Pero en el caso del hipertiroidismo también puede tener que ver con más ansiedad, sudoración y demás, y también con un tema de una mayor sexualidad. El problema, por ejemplo, problemas directamente en los genitales, por ejemplo, en la enfermedad de Peyronie, que básicamente la enfermedad de Peyronie es que el pene tenga una curva, ¿cierto? Y básicamente es por un tejido, entonces digamos que el pene no sea recto, sino que tenga una curva básicamente porque hay un tejido cicatrizado en el costado del pene o dentro del pene, y eso hace que cuando se tenga una erección sea bastante doloroso, ¿cierto? Es decir, es normal, la mayoría de hombres, que su pene tiende a ir hacia un lado o hacia el otro, y demás, es normal, pero que tenga una curvatura no es lo normal y puede ser bastante doloroso tener una erección en esos casos. El priapismo, que básicamente es cuando se mantiene la erección durante mucho tiempo, pues ahí ustedes pueden hacer una ejercicio en casa y es algo donde usted extiende el brazo, ¿cierto? Y haga, digamos, como que mantenga la fuerza, manténgalo tensionado durante mucho tiempo. Probablemente después de unos minutos, después de media hora, 40 minutos, una hora, obviamente le va a doler mucho el brazo. Lo mismo pasa en el caso del pene, y es que si se mantiene la erección durante muchísimo tiempo, puede ser bastante doloroso. En esos casos, estamos hablando de priapismo, y en esos casos, pues obviamente, ahí el tratamiento es, de hecho, que tienen que ir al hospital y un enfermero o una enfermera tiene que tomar el pene y suavemente tratar de irlo apretando para que se vaya irrigando la sangre, y en el peor de los casos, si nada de eso funciona, pues tendrán que poner una inyección en la base del pene para sacar la sangre que está excesivamente ahí. Entonces, pues obviamente se imaginan que es bastante doloroso. Prostatitis, todo lo que termina en itis es inflamación, entonces, por supuesto, la inflamación de la próstata va a generar también problemas, que si tiene una próstata muy inflamada, pues obviamente va a ser muy doloroso, sobre todo en el tema de la eyaculación.
Y las ETS, las enfermedades de transmisión sexual que generan, ya lo mencioné, lesiones, irritaciones, verrugas y demás en los genitales y puede ser bastante dolorosa. Por eso vamos a tener disfunción en la erección dolorosa, eyaculación dolorosa, tiene que ver principalmente con todo el tema de dolor. En el tema del sistema musculoesquelético, por ejemplo, la artritis, ¿cierto? Sabemos que cuando una persona tiene artritis, pues como son sus manos, la persona le va a costar, ¿cierto? Porque no va a tomar las cosas de esta manera, sino le va a costar mover sus articulaciones. Y pues por supuesto tener cualquier tipo de actividad sexual puede ser muy doloroso porque la actividad sexual implica funcionamiento de las articulaciones. Por eso ahí va a haber una alteración importante en la fase de caricias. ¿Por qué? Pues obviamente en el momento de acercarse, de tocar a su pareja y demás, pues va a ser muy doloroso y que me toquen también va a ser muy doloroso, por eso es que se va a generar problemas en la parte de la sexualidad. En el sistema nervioso, por ejemplo, un ACV, un accidente cerebrovascular que genere daños en diferentes partes del cerebro o que genere problemas en la médula, pues obviamente también va a generar problemas en la parte de sexualidad, del deseo, de la excitación y demás. En lesiones del sistema nervioso, que ya lo mencioné, digamos en temas de la médula y demás, de hecho, una de las maneras que ustedes pueden verificar si una persona, por ejemplo, no sé, se cayó y tuvo un golpe durísimo en la espalda y dice que no se puede mover muy bien y más usted puede corroborar qué tanto daño fue derivado del golpe si la persona, si es en el caso de los hombres, se está mostrando o tiene una erección después de la caída. Esa erección se puede presentar como una respuesta a un daño de la médula o como una respuesta a un sangrado interno, que la sangre va a diferentes lugares y pues en ese caso puede ir al pene y generar esa erección. Entonces es también uno de los criterios para diagnosticar o para darnos cuenta si la persona tiene una lesión en la médula o no. Y la esclerosis múltiple, que también va generando problemas en toda la parte cerebral, toda la parte neuronal en general, y por supuesto va a generar problemas en deseo, en erección, tanto en hombres como en mujeres, en tumefacción, todo eso va a generar problemas. Entonces ahí ustedes se dan cuenta cómo estos sistemas pueden generar dificultades en diferentes áreas del funcionamiento sexual. Obviamente, cuando hablamos también de causas, tenemos que mencionar las causas psicológicas. Y por supuesto, yo estoy seguro que todos ustedes conocen al profesor David Barlow. Y el profesor Barlow, pues lo que muchos no saben es que cuando ustedes miran, obviamente se dan cuenta que la mayoría de lo que él ha hecho tiene que ver con ansiedad. Todos los estudios que él ha hecho tienen que ver, o la mayoría, los más grandes tienen que ver con ansiedad. Pero ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de esos estudios de ansiedad comienzan en finales de los 80s, principios de los 90s. Y pues obviamente Barlow estaba trabajando mucho antes que eso. Entonces al parecer, los primeros estudios, lo primero que él trabajó, antes de los 80s, en inicios de los 80s y 70s, tuvo que ver con funcionamiento sexual, tuvo que ver con todo esto. Y obviamente que encontró cuando hizo todos estos estudios sobre el funcionamiento sexual y demás, es que la ansiedad jugaba un papel crucial. Que la ansiedad interfiere con la excitación, que la ansiedad interfiere con el proceso cognitivo, que la ansiedad genera el afecto negativo e interfiere de una con el tema de la sexualidad. La ansiedad es enemiga de la sexualidad. Una persona ansiosa, una persona estresada, es una persona que va a tener dificultades para tener funcionamiento sexual. No confundan con, por ejemplo, una persona que pueda sentir un poco de ansias. Por ejemplo, no sé, de pronto alguien que se va a arriesgar a tener una práctica sexual en público. En ese caso esa persona no es que sienta ansiedad de esa situación, porque no es tanta ansiedad, sino tiene que ver con un tema de ansias, tiene que ver con que le parece llamativo, que le genera excitación sexual. Eso no es ansiedad. Ansiedad tiene que ver con un tema de miedo. Y les doy un ejemplo porque algunos me dicen, no, pero es que es chévere a veces tener interacción sexual cuando hay miedo de que uno lo descubra. No se trata de eso, si no funciona esa situación. Lo que pasa es que puede ser que la posibilidad de que me descubran me genere excitación sexual, pero no me genera miedo. Les voy a dar un ejemplo de esto y es que piense usted en algo que a usted le dé miedo, no sé, una rata, una cucaracha, un perro, alguna cosa. Haga de cuenta que usted está teniendo una interacción sexual con su pareja y resulta que en el cuarto entra una rata, o entra una cucaracha, o entra una serpiente. Le aseguro que inmediatamente se acaba el deseo sexual y en ese momento usted no va a querer tener interacción sexual. Entonces, por eso es que estamos hablando que la ansiedad juega un papel crucial. Y lo que les comentaba ahorita de los fracasos sexuales en el caso de los hombres, de hombres que se presionan para tener erecciones y tener eyaculaciones y demás, lo mismo en el caso de las mujeres, entre más esté focalizado en tener una erección, entre más focalizado esté en tener una eyaculación, entre más intente, entre más preocupado esté porque no alcanza una erección,
pues más fracasos se presentan porque se siente más ansioso. Entonces, por eso es que la ansiedad aquí juega un papel absolutamente crucial en todo este tema. ¿Listo? Otras causas psicológicas las plantea Houghton en el 98, y es que tenemos algunos factores predisponentes o vulnerabilidades, tenemos unos precipitantes o desencadenantes y tenemos algunos mantenimientos en términos psicológicos. Sabemos que en términos de vulnerabilidad, una educación moral y religiosa restrictiva, porque no estoy diciendo que todas las personas religiosas tengan problemas de sexualidad, ni mucho menos, ni tampoco que personas que la religión en sí mismo sea algo que traiga problemas, porque no es así. Aquí estoy hablando también de educación moral, así sea atea, ¿cierto? Educación moral o religiosa restrictiva. Entre más restrictiva es, más vulnerabilidad se tiene, ¿cierto? Entre más se restrinja la información sobre sexualidad, sobre sexo y sobre temas de métodos anticonceptivos, más problemas vamos a tener en el tema, más vulnerabilidad vamos a tener para el tema sexual. Relaciones deterioradas entre padres, y es que pues recuerden que el primer modelo que tenemos nosotros de relaciones de pareja son nuestros papás, por eso es que no es de sorprenderse que si hay parejas de papás que tienen líos y que están en relaciones deterioradas, eso nos vulnera para tener problemas también de sexualidad. Experiencias sexuales traumáticas, pues por supuesto, ¿no? Abusos, violencias, fracasos, situaciones dolorosas, bueno, todas esas situaciones sexuales que sean traumáticas, pero que tengan que ver con el contenido sexual también pueden ser una vulnerabilidad para esto. Inseguridad del rol, en el sentido de no tener mucha claridad de yo como hombre qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que debería hacer, con el tema de mi identidad sexual, con el tema de mi orientación, con respecto al tema de las creencias culturales con respecto a lo que yo debería hacer o no hacer. Toda esa inseguridad ante el rol, pues obviamente va a generar problemas también y puede ser una predisposición, una vulnerabilidad para tener un problema de sexualidad. ¿Qué genera o qué desencadena? Pues obviamente uno de los más grandes, si no el más grande de todos, es una relación de pareja, es iniciar una actividad sexual, iniciar una interacción sexual, que usualmente esperaría yo que sea con su pareja, ¿no? No necesariamente tiene que ser todo el tiempo, pero pues que yo comience mi actividad sexual con mi pareja tiende a desencadenar problemas de sexualidad. Disfunción en la pareja, discusiones con mi pareja, que las cosas no estén muy bien, que haya problemas de pareja, de comunicación, también tienen que ver con causar problemas de sexualidad. Algún fallo esporádico, que como les comenté, esto nos pasa a todos. Todos los hombres, todas las mujeres vamos a tener dificultades para alcanzar el orgasmo, para alcanzar algún tipo de excitación sexual y demás. Pero eso es normal. El problema está en que como yo reacciono a ese fallo esporádico, si yo reacciono sintiéndome horrible, si yo reacciono angustiado porque Dios mío, no sé qué va a pasar, entonces en ese caso es posible que se desencadene este problema. Reacciona a algún trastorno orgánico, por ejemplo, obviamente que me diagnostiquen cáncer, que me diagnostiquen un problema, un ataque cardíaco, que me diagnostiquen diabetes, que me diagnostiquen algún tipo de enfermedad, pues también hace que tenga algún problema psicológico y que también me genere dificultades para el tema sexualidad. La edad, ¿cierto? Y en la medida que vamos creciendo puede cambiar la preferencia sexual o puede cambiar la actividad sexual, la depresión, la ansiedad, también puede desencadenar, ¿cierto?, experiencias sexuales traumáticas, no solamente como vulnerabilidad, sino también como desencadenante, como que ocurrió un aviso, ocurrió un tema de alguna violencia, algún abuso, y a partir de ahí se desencadenó esa experiencia, ese problema sexual directamente. ¿Qué lo mantiene? Pues por supuesto ya mencioné el tema de ansiedad, ahí también lo mantiene una anticipación del fracaso, también lo mantiene una falta de atracción, y es que también puede pasar que ya realmente no se sientan atraídos hacia sus parejas, ya que ella o él no se siente atraído a su pareja y pues obviamente se genera esa dificultad de sexualidad, que haya un miedo a la intimidad, que la persona tenga dificultad no en términos de sexualidad, sino de acercarse emocionalmente a otras personas. Esto me pasó con una consultante que alguna vez estoy trabajando, y es que para ella era mucho más fácil tener una interacción sexual con alguien que quedarse a dormir o arruncharse con esa persona, porque eso implicaba algo de intimidad y eso la aterraba completamente. El deterioro de la autoimagen, que se presenta también en trastornos de conducta alimentaria, y es que tenga dificultades en su imagen, que tenga dificultades con su cuerpo, que no se sienta cómoda con su cuerpo, no se sienta cómodo con su cuerpo, se sienta avergonzado, que tenga algo en su cuerpo que perciba como una deformidad o que perciba como algo que lo avergüence y por eso no quiera tener la interacción sexual. Que haya un problema en la fase de deseo y excitación, por ejemplo, que sienta deseo por cosas que no puede obtener o por cosas que le parezcan inmorales,
que se excite con cosas que no le gustan o con cosas que le parece que no deberían ser, o que no se excite o que no tenga mucha claridad de qué es lo que le gusta, que no tenga mucha claridad de cuál es su deseo. Y pues finalmente pues trastornos de la conducta sexual que tienen que ver con que ya lo mencioné, con todo el tema de parafilias y demás que ya lo hablamos. Entonces, esto es el tema de las causas en términos psicológicos y vamos a dejar por ahora hasta ahí. Como se dan cuenta es bastante información, por eso es que dividí esta clase en dos. Y es que ahí hablamos de todos los diagnósticos, quiero que ustedes se tomen el tiempo de revisarlos, de mirarlos, de entenderlos, de saber obviamente todo este tema de causas psicológicas y fisiológicas y demás. Y ya para la próxima clase, lo que vamos a hacer, lo que vamos a revisar directamente, es directamente lo que nos atañe, lo que nos interesa. Y es la neurobiología de la conducta reproductora. Ahí ya vamos a hablar de cómo funciona, qué partes neuronales, qué cosas específicas tienen que ver con la conducta reproductora, qué hormonas y demás tienen que ver con eso, ¿sí? Entonces, por favor, por ahora, revisen todo esto, mírenlo y demás, y pues lo vamos comentando también en el foro porque sé que hay nuevamente es mucha información y la idea es que la tengan muy clara. Entonces, chicos, espero que este tema les haya gustado, espero muchas preguntas en el foro, espero que tengan muchas dudas y demás. En cero vergüenza, pregunten todo lo que ustedes quieran. Si de pronto les da algo de vergüenza, me pueden mandar el correo, no pasa nada. Y con todo el gusto yo les respondo porque sé que también les generará muchas dudas todo este tema. Entonces, por eso es que vamos a dedicar esta clase y la otra a hablar de este tema y explicarlo bien. ¿Listo? Chicos, que estén muy bien. Feliz semana.